Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis donde vamos a explorar un tema que, la verdad, es fascinante y genera bastante debate en algunos círculos cristianos. Para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿De qué hablamos exactamente cuando se menciona danzar en el espíritu? Bueno, pues se describe como una experiencia donde alguien se mueve, gira o salta y parece que no lo hace voluntariamente, sino bajo una influencia del Espíritu Santo. Para quienes la defienden, es una manifestación muy directa de lo divino. Y claro, aquí llega la gran pregunta que vamos a intentar desgranar. ¿Esta experiencia tiene de verdad una base en la Biblia? O sea, ¿es algo que las Escrituras apoyan, simplemente ignoran o, quién sabe, incluso contradicen? Pues bien, la tesis del texto que estamos analizando es muy directa. Sostiene que esto de danzar en el espíritu, lejos de ser una práctica con respaldo bíblico, choca frontalmente con enseñanzas claves sobre el orden y el carácter del creyente. De acuerdo, vamos a meternos de lleno en el primer pilar de este argumento, que se centra en la naturaleza misma de Dios y en cómo se supone que actúa su espíritu. La fuente se apoya mucho en este versículo para establecer un principio fundamental. La lógica es, si Dios es un Dios de paz y de orden, su espíritu también lo es. Por lo tanto, cualquier manifestación que genere caos o desorden, pues no podría venir de él. Y esto nos lleva a una especie de segundo filtro. Se propone que toda manifestación espiritual se evalúe por su capacidad para construir, para edificar a la comunidad. Y la pregunta clave aquí sería, ¿este tipo de danza cumple esa función o en realidad acaba distrayendo del propósito principal del culto? Muy bien, pasemos ahora al segundo punto. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la danza. ¿Hay algún precedente para esta práctica tan específica? Y aquí el análisis va al grano. Sostiene que no hay ni un solo ejemplo en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, de alguien danzando en el espíritu tal y como se describe hoy. Es un punto bastante contundente. Ojo, esto no significa que en la Biblia no se dance, claro que sí, pero el texto distingue muy bien entre unas y otras. Por un lado está la danza idólatra frente al becerro de oro, y por otro, danzas que son pura celebración y alegría, como la famosa danza de David. Y esta comparación es súper interesante. Si nos fijamos en la danza del rey David, el análisis argumenta que fue un acto totalmente consciente, voluntario y una expresión cultural de pura alegría, nada que ver con una pérdida de control o un trance místico como se describe la práctica moderna. Venga, vamos con el tercer argumento, que se enfoca en el carácter que el Espíritu Santo produce en la vida de un creyente. Y esto nos lleva a uno de los pasajes más conocidos sobre la obra del Espíritu. Aquí el argumento se centra en esa lista de cualidades que el Espíritu produce. Y la última palabra de esa lista, templanza, es la pieza clave para lo que viene ahora. Y aquí está el meollo del asunto. La palabra griega original para templanza es enkratella, que significa literalmente dominio propio o autocontrol. Así que, según esta perspectiva, el espíritu no nos quita el control, sino que nos ayuda a fortalecerlo. Es una idea de autogobierno, no de anulación. Y esta es la contradicción que el análisis pone sobre la mesa. Si la obra del espíritu resulta en autocontrol, ¿cómo es posible que al mismo tiempo provoque una pérdida de control? Desde este punto de vista, las dos cosas son como el agua y el aceite. ¿Parecen incompatibles? Bueno, y llegamos al último punto de este análisis, que se enfoca en algo crucial: la mente. ¿Qué papel juega la razón en todo esto? ¿Es necesario desconectar el entendimiento para poder conectar con Dios? Aquí se argumenta que una fe genuina no es que excluya la razón, sino que la ilumina. La experiencia espiritual y el entendimiento deberían ir de la mano, no en una lucha constante. La adoración, según este punto de vista, ha de ser apasionada, sí, pero también coherente. Y este versículo es un ejemplo clarísimo de la instrucción bíblica de examinar las experiencias espirituales. La idea que se presenta es que la fe no es ciega, sino que implica usar el discernimiento y evaluarlo todo a la luz de las Escrituras. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el veredicto final de este análisis teológico? ¿Qué conclusión saca la fuente de todos estos puntos que hemos visto? Pues el punto crucial es que, según la fuente, esta práctica suspende en varios puntos de control bíblicos, desde la falta de ejemplos claros hasta la contradicción con el fruto del Espíritu y ese mandato de orden y edificación. Así que el argumento concluye que el foco no debería estar tanto en experiencias externas, sino en la evidencia interna de un cambio real y duradero en la vida de una persona. Ahí es donde, según esta visión, se ve la verdadera obra del Espíritu. Y la conclusión se apoya en esta idea central. La función principal del Espíritu es guiar a la verdad, no necesariamente a experiencias subjetivas. La verdad objetiva de la palabra de Dios sería el ancla, el filtro para toda experiencia.
Y este análisis nos deja con una reflexión final, una pregunta sobre la importancia del discernimiento en el camino espiritual de cada uno. Porque independientemente de la postura sobre este tema en concreto, el llamado a examinarlo todo a la luz de las Escrituras parece que sigue siendo fundamental.